Es una pregunta muy cortica. Yo desde esta mañana he estado escuchando a gran parte del panel, especialmente a la profesora de Argentina, que hay como gran solución de todos estos temas de posconflicto, está el tema de participación ciudadana, lo cual como que es un dogma, como que todo el mundo ya lo sabe y sabe que se necesita la participación para lograr temas de paz. Tengo una pregunta, y es que en nuestras regiones hay un fenómeno que es obviamente de cooptar la participación ciudadana en temas de unas agendas políticas, en temas de, que acordémonos que estamos llegando a regiones donde no, digamos, hay unos caudillismos y casi que se coopta la participación. Les quería preguntar a los internacionales si tienen, no sé, alguna experiencia, alguna forma que hayan visto en alguna parte del mundo, en donde cómo se puede filtrar esa participación. Y obviamente el uso de las tecnologías en esta forma de filtrar, porque pues participación, pues todo el mundo participa, pero que realmente, ¿cómo se logra identificar dónde no hay como esa afectación de una agenda propia y de ciertos intereses dentro de toda esta participación? Porque yo creo que se nos viene encima. Yo soy de minero energético del Externado. Entonces la pregunta es, me acordaba un poco de todo lo que mencionaba el doctor Riveros, es, ¿será que va a pasar algún día con las tecnologías de la informática, de las comunicaciones, la primavera árabe a la colombiana para hacer realmente un verdadero cambio democrático en los territorios? ¿Es posible que realmente toda esa tecnología y todas esas posibilidades de llegar con información podamos darle un verdadero cambio político al país y poder realmente tener una población mucho mejor informada y participativa? Gracias. Yo creo que sí y creo que hay buenos ejemplos. Cuando uno habla de participación ciudadana, hay dos enfoques de participación ciudadana. Uno es de arriba hacia abajo, promovidas por el gobierno, y otro es bottom-up, promovido por los propios ciudadanos. Entonces, cuando no están las condiciones políticas para que las iniciativas de participación vengan top-down, hay que, por ejemplo, en algunos casos, empoderar a los líderes comunitarios. Y cuando hablo de líderes comunitarios, es gente respetada por la comunidad, y a partir de ahí que generen espacios donde puedan agruparse, donde puedan discutir ideas y donde puedan exponer sus ideas, qué es lo que quieren ellos para desarrollarse como comunidad. Tenía algo en la cabeza y se me fue. Bueno, eso es creo que es la respuesta que puedo darles, ¿sí? Perdón, tenía alguna... ¿Me permites un minutico? Ya tenemos otro. Gracias, buenas tardes. Pues para todos, pero en especial al doctor Héctor. Yo también soy de la región. En el año 96 tuve una experiencia fuerte. La policía y el ejército tenía acordonado al negro Acacio en ese entonces. Es que su merced nos habló de lo que los ciudadanos, la responsabilidad que tenemos los ciudadanos después de la firma o lo que viene en posconflicto. Entonces yo quiero hacerle una pregunta muy importante en ese sentido. Y llegó la orden de que debían dejarlo ir. Ya estaba el señor cercado. Hubo apoyo, obviamente, muy diligente de la policía y del ejército, y la información llegó por parte de la ciudadanía. Esta mañana el doctor Mojica fue muy claro en decirnos que uno de los temas difíciles que tenemos en el país es la corrupción en la justicia. Y adicionalmente a eso que fue un caso que le estoy contando en ese entonces, yo aún era muy joven en ese entonces, y inmediatamente me generó desconfianza al Estado por esa situación. Desde ese entonces empiezo a tener desconfianza del Estado y de mis instituciones.
Y al día de hoy vemos de que usted cuando denuncia termina o denunciado o señalado por el delincuente. Entonces, usted nos decía que nosotros tenemos que después de esto, el Estado evidentemente no nos va a resolver todo, que nosotros tenemos gran responsabilidad detrás después de esa firma, ¿cierto? Yo quisiera preguntarle a usted, porque usted fue muy enfático en decirnos a nosotros que somos los responsables después de eso. Yo quiero preguntarle a usted, bajo ese panorama, nosotros los ciudadanos, y le estoy hablando del año 96 al día de hoy, que todavía tengo desconfianza en mis entidades, ¿cómo recuperar esa confianza? ¿Sí? Y cómo nosotros verdaderamente podemos llegar a ser actores activos de ese proceso de posconflicto, pero con unas instituciones fortalecidas, sobre todo en la confianza que, digamos, creo que debería, yo estoy hablando por mí, volver a tener en las instituciones. Porque usted fue muy enfático en eso y pues desde ese momento quería hacerle la pregunta. Gracias. Bueno, sí, y se une además con el comentario aquí que hacía el compañero. Es que yo, digamos, creo que pues el Estado es el que nosotros construimos. Usted habla del Estado y de las instituciones estatales y del gobierno como si fueran una construcción extraterrestre que nos impusieran desde arriba. Y ahí es donde podemos tener alguna diferencia en la interpretación, porque finalmente los gobiernos, las personas que ejercen cargos públicos de cualquier orden, etcétera, son el resultado de procesos en los cuales nosotros como ciudadanos participamos. Pero, no sé cómo sea en otras partes del mundo, pero en Colombia solemos lavarnos las manos. Participamos en procesos políticos, elegimos unos gobiernos, unos gobernantes, unos congresistas, pero después los tratamos como si fueran unos terceros desconocidos. Y resulta que esos fueron los que nosotros pusimos ahí. Y claro, es el resultado de unos procesos que están clientelizados o mediados por corrupción, etcétera, en los cuales también participamos los ciudadanos. Es que eso tampoco son unos extraterrestres que vienen y se inventan unos sistemas clientelares y unas formas ilegales de participación, etcétera, sino que todo eso, y eso es absolutamente relacionado con lo que fue mi intervención, todo eso es absolutamente aceptado por la mayoría de la ciudadanía. Y ahí es donde, digamos, yo no tengo la respuesta y quisiera tenerla, donde rompemos ese círculo. Es que, por ejemplo, en Colombia, yo creo que hay pocos países en el mundo donde ha habido procesos, digamos, de, qué sé yo, de juzgamiento de la actividad política como en Colombia. En Colombia, por ejemplo, hace 25 años, como consecuencia del proceso 8000, que buscaba investigar la filtración de dinero del narcotráfico en la política, cogimos presos como a 20 congresistas. Con la parapolítica hace mucho menos tiempo, que sé, 6, 8, 10 años, cogimos presos 56. 56 congresistas. No hay ningún país del mundo que haya logrado una cosa de esa naturaleza. Y sin embargo, aquí siempre decimos, no, aquí no pasa nada, esos tipos son unos bandidos y aquí no pasa nada. No, sí pasa, los meten presos. ¿Y sabe qué pasa? La sociedad los reelige directa o indirectamente con más votación de la que sacaron en la elección anterior. No con menos. No pasan raspando la elección. No, sacan más votos a través del hijo, del hermano, de la señora, de lo que fuera, de lo que fuera. En Colombia no hay rechazo social y esa culpa es nuestra como ciudadanos, de los que tenemos cédula colombiana, no de unos políticos que son unos malos y nosotros somos unas pobres víctimas. Nosotros somos actores, protagonistas de ese sistema político.
cada cual se sentirá más o menos aludido de lo que estoy diciendo y cada uno pues tendrá un tipo de relación y un tipo de conducta política pues distinta. Obviamente cuando yo estoy generalizando, cada uno estará diciendo, ese tipo, ¿por qué me está diciendo eso a mí si yo no actúo de esa manera? Sí, seguro, pero yo estoy diciendo, en general, el resultado del sistema político es el resultado del comportamiento ciudadano que sobre todo no rechaza las conductas ilegales, sino que las premia. Y pues bueno, mientras eso siga pasando, nos podemos seguir lavando las manos, pero ese es el Estado y el gobierno que nos merecemos. Ay. No, porque va a replicar allá. Permítame. Me faltaba un pedazo, que es, y eso pasa con otras cosas de las que se han mencionado, que es el tema de la confianza institucional, es que en realidad quizá por la ineficacia del Estado, la mayoría de los ciudadanos colombianos sentimos que el día de las elecciones no se define nada importante, porque como eso no sirve para nada, uno cuántas veces habla con una persona la víspera de la elección, con un señor en un taxi, el que lo atiende en una tienda, y uno trata de ponerle el tema político y le dice, no, yo, que mañana, el lunes, gane quien gane, me toca salir a hacer lo mismo. Porque despreciamos, digamos, lo público y despreciamos las decisiones estatales porque sentimos que no cambian la vida. Y ese es el resultado de la ineficacia estatal, porque claro, el Estado es tan malo, el Estado hace tan poquito, y lo poquito que hace lo hace tan mal, que pues finalmente, como para qué participamos. Entonces, ahí hay un círculo, insisto, que yo no tengo ni mucho menos una respuesta, y al contrario, y pues en la medida más que uno va envejeciendo, se va despertando más temprano, entonces cada vez tiene más tiempo de pensar, pucha, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo rompemos este círculo vicioso para que los ciudadanos sientan que la decisión que se toma es importante y que por lo tanto la tienen que tomar de una manera pues igualmente responsable, informada, etcétera, y no simplemente por un intercambio menor de un favor? Aquí. Bueno, obviamente son preguntas importantes y poderosas. Yo vengo de un país que se fundó con base en una revolución para permitirle a las personas controlar su gobierno y tomar sus decisiones. Sin embargo, ustedes conocen que hay partes en Estados Unidos donde la corrupción es muy fuerte. En mi estado, por ejemplo, en Nueva York, entre el 20 y 30% de sus senadores han estado en prisión en los últimos 10 años. O sea que es una batalla constante y una batalla importante. Pero en segundo lugar, la tecnología ha abierto una nueva oportunidad para hacer cosas por encima del Estado y alrededor del Estado para entregar el bien. Y vemos organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan tecnología para entregar servicios. También vemos empresarios jóvenes que crean formas de comunicarse sin el control del gobierno. Aún en China vemos medios sociales que se utilizan para que las personas expresen sus opiniones a un gobierno que llamamos autoritario. Sin embargo, los líderes en China todos los días escuchan lo que quiere su gente y deberían quizás aún escuchen más que esos líderes democráticos que existen. Así que existe una nueva oportunidad para crear soluciones que no requieran enfrentarse al gobierno, que quizás no responda, para que se puedan actualizar, que puedan decidir entregar. Por ejemplo, Uber llegó a Nueva York y nosotros tenemos un sistema grande de taxis, se han ido, ya lo conocen, los amarillos.
Uber introdujo la habilidad de utilizar mi celular para llamar un taxi y pagar la cuenta. Después de un año, el sistema de los amarillos presentó una aplicación que hacía exactamente lo mismo, solo que se necesitaba una persona nueva que llegara a esa ciudad para mostrarles cómo cambiar el sistema que manejaba el gobierno. Así que no siempre tenemos que enfrentarnos contra el gobierno para recibir las soluciones. Buenas tardes. Soy asesora de 300 alcaldes en la Presidencia de la República y he escuchado muy atentamente todas las intervenciones de ustedes, pero tengo una gran duda que quisiera que me respondieran, y es: el posconflicto no es en las ciudades, en su mayoría. El posconflicto es en los municipios pequeños, municipios como Mapiripán, municipios como La Uribe, que han sido los que verdaderamente han sufrido el conflicto. Hablamos de ciudades inteligentes, ¿por qué no hablamos de municipios inteligentes? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que esos municipios que son tan pequeños, municipios que no tienen sino 5.000 habitantes, 7.000 habitantes, no vayan a ser los centros para que organizaciones, con todo el respeto de todos ustedes, organizaciones incluso del nivel nacional que ya están llegando a esos municipios, se aprovechen de la oportunidad que tenemos en el posconflicto para hacer cosas que no se deben hacer en esos municipios? Entonces la pregunta mía es: ¿qué es lo que ustedes nos recomiendan? ¿Cómo deben llegar esas organizaciones, incluso de las mismas ciudades, los mismos habitantes? Tienen grupos que entorpecen los proyectos y las cosas que se llevan con muy buena intención. ¿Cómo hacemos que esos municipios sean inteligentes? ¿Yo puedo? A mí, mirando la pregunta de afuera, me da un poco de escozor, porque me da como la sensación de la falta de confianza de esos municipios en el gobierno nacional. Yo entiendo que esos municipios, indudablemente, les falta la capacidad, como vos decís, porque son municipios muy pequeños y son municipios que no tienen la experiencia para afrontar el tipo de problemas que tienen que resolver. Pero el Estado Nacional, con todas las presentaciones y todo lo que vimos hoy, está haciendo estudios, está presentando, está planeando. Entonces, lo que me gustaría es que haya una buena relación entre esos municipios y el gobierno nacional, que haya confianza y que la capacidad que esos municipios pequeños no la tienen, la puedan encontrar a partir del gobierno central. Pero es simplemente mi modo de verlo de afuera. Seré muy breve en esta respuesta. Yo he estado acompañando a los profesores extranjeros durante todos esos días, especialmente a Jerry y a Luis y al Ferré, y ellos siempre me dicen que notan una profunda desconfianza, no solo en el estamento superior, sino en las propias capacidades. Luis mencionaba en esta mañana, decía: ustedes en los municipios pequeños tienen una inmensa capacidad de decidir y de condicionar el comportamiento tanto de las empresas como del estamento superior. No, o sea, es difícil, no es fácil. Si fuera fácil ya las cosas serían distintas. Las posibilidades que mencionaban en Barbosa, que fue de bottom-up y están transformando las realidades. Fue ellos los que le propusieron a Microsoft: venga y vendemos computadores, y están vendiendo computadores. Hay oportunidades en el territorio cuando generamos confianza en nosotros mismos. Sé que no es fácil, sé que no es difícil, sé que es muy difícil, sé que verlo desde afuera es terriblemente cómodo, pero indiscutiblemente, si algo que yo desde afuera, 14 años afuera, vengo acá y veo y siento en el territorio, es que no nos creemos la fuerza que tenemos. Y tenemos una fuerza inmensa en la provincia para transformar y condicionar el resto. Una pequeña reflexión, y con eso cierro la pregunta, una pequeña reflexión sobre la confianza y desconfianza de los votos en los políticos. Yo cada vez en España y en Europa me siento más cómodo, me siento más en Colombia. El PP después de todos sus escándalos políticos, acaba de tener más votos. El terrorismo está permanentemente presente. En Cataluña, un ministro está hablando con su delegado en el territorio sobre cómo condicionar y cómo hacer investigaciones corruptas a un partido político. El partido del PP, de este ministro que tenía esas conversaciones, sacó más votos.
Hay algo ahí en las condiciones humanas que desconozco qué está pasando, pero que no perdamos la esperanza. Muchas de las cosas que están pasando aquí están pasando en Europa. Buenas tardes. ¿Puedo? ¿Voy? Bueno. Mi nombre es Oscar Cañas, yo vengo de la frontera con Venezuela, en Saravena. Nosotros tenemos un limítrofe más o menos de 130 kilómetros con Venezuela. Pues les quiero contar varias cosas. A nosotros El Espectador nos sacó un artículo de todo el departamento de Arauca, donde nos menciona como la República Independiente de Arauca. No sé si lo conocieron. Y hicieron una radiografía bastante dura de las instituciones de nuestro territorio, donde habla de todos los actores que hay, el ELN, las FARC, los paramilitares, todos están allá. Es un caldo de cultivo impresionante, donde hubo una guerra que hubo más de 2000 muertos entre los dos grupos, ni siquiera era contra el ejército ni contra el Estado. Pero también entra otro actor, que son las fuerzas militares. Allá la Corte Constitucional el año pasado le exigió a la policía que pidiera disculpas públicas en un lugar central por haber torturado y por haber asesinado a un joven y pedir perdón. Entonces, las instituciones nos han maltratado a nosotros como pueblo. La mayoría de los logros, por lo menos la construcción del puente del Bojabá, que es un puente de 800 metros, se pudo conseguir gracias a protestas. El abandono del Estado allá ha sido aterrador. Y eso que Arauca, puedo decirlo, salvó a Colombia cuando estaba sometida por el terrorismo. Caño Limón le dio muchas finanzas a la nación. Sin embargo, pues la pregunta que les quiero hacer es cómo, a pesar de todas estas cosas malas que tiene nuestro territorio, estos grupos han logrado tener un tejido social. Suena extraño, pero hay personas que hasta los pleitos de vecinos los solucionan con esos grupos porque no hay un inspector de policía o porque no hay la suficiente autoridad ni el respeto en las instituciones. El Estado, hace un año y medio nos mataron al secretario de Desarrollo Social. La respuesta fueron 150 soldados. No nos mandaron nada de inversión. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo romper el tejido social que estos grupos armados han hecho en estas regiones para fortalecer las instituciones con el uso de las TIC y el gobierno en línea? Muchas gracias. Vale. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, he tenido la oportunidad de hablar con la mayoría de los panelistas. Yo soy Liliana Díaz, soy gerente comercial de Smart Cities para Telefónica a nivel nacional y de todos los proyectos que se originen para Smart Cities. Estoy invitada por Marco y estoy muy feliz de haber participado en este foro estos 2 días y pues muy complacida de conocerlos. Ok, entonces mi pregunta puntual va a que hace 2 o 3 semanas fuimos invitados por la Gobernación de Cundinamarca para hablarnos de un capítulo que ellos están referenciando su plan de desarrollo hasta el 2018 que se llama Felicidad. Fuimos invitados, obviamente pues yo también fui convocada para todo el tema de Smart Cities y el gobernador o la gobernación le está apuntando mucho a que los cundinamarqueses seamos felices. Y nos preguntaban a nosotros, estuvimos varios actores sobre la mesa de trabajo, cómo los proyectos tecnológicos le aportan a las Smart Cities, pero le aportan directamente a la felicidad de los ciudadanos. Entonces yo quisiera preguntarle a Jerry en Nueva York, a Oscar desde Barcelona, a Elsa en Buenos Aires, en donde ha estado, a Diego en Guadalajara, pues que ustedes son expertos,
obviamente en todo este tema, cómo han abordado el tema de la felicidad para los ciudadanos, porque acá estamos hablando de reintegrar a las víctimas, estamos hablando de posconflicto, estamos hablando de soluciones, pues desde mi punto como proveedor de soluciones digitales, proveer soluciones disruptivas que le peguen a la ciudadanía, que transformen a nuestra ciudadanía, pero, y hemos hablado de todo en estos 2 días, o sea, ha sido un foro muy, muy interesante, pero ¿dónde dejamos la felicidad? ¿Cómo han trabajado ese tema? Y más en ciudades que ya están catalogadas como Smart City, ¿cómo le pegan a eso? ¿Cómo lo han trabajado para que nosotros podamos aprender de su experiencia? Bueno, observaría 2 o 3 lugares. Primero que todo, la ciudad de Dubái. Dubái, en el Medio Oriente, se ha dedicado a ser una ciudad más feliz, la ciudad de ciudadanos felices, o sea que yo iría a Dubái a ver lo que están haciendo y es un tema difícil, pero tengo 2 reglas. La primera es asegurarnos que participen los ciudadanos. El motor tiene que ser las personas, tienen que estar en el proceso de toma de decisiones, porque si no, no va a ser felicidad, sino lo que los demás nos han dado. En segundo lugar, el gobierno debería cambiar su mentalidad de hacer muy poco, de una forma tradicional, y empezar a verlos como un cliente. Son un cliente y yo como gobierno les entrego todo aquello que les brinda una vida más feliz. Yo diría que eso es aire puro, cero congestión, agua pura, empleos, innovación, seguridad, para repensar cómo se entregan esos servicios, y creo que de esa forma veríamos muchas personas felices. Sí. El primer gobierno que sacó el índice de la felicidad fue el Reino de Bután. No sé cómo lo calcula, pero yo creo que hay muchas medidas transversales que se pueden hacer, como decía Jerry, para asegurar la felicidad de los individuos. Por supuesto que la felicidad es totalmente personal, pero facilitando la movilidad, facilitando la seguridad, facilitando la provisión de servicios básicos, facilitando la inclusión para que nuestra sociedad sea más equitativa, todo eso yo creo que hace a la felicidad colectiva. Muy brevemente, pero para nosotros en la Bogotá, que queremos hacer mejor para todos, tiene mucho que ver con el espacio público y con encontrarnos como iguales en el espacio público. Acá tenemos una ciudad altamente estratificada en donde las personas con dinero van al club privado, van a su comunidad cercada, van a unos espacios que nos dividen. Y eso como sociedad yo creo que de verdad nos impide comunicarnos, encontrarnos con personas diferentes a nosotros mismos, al entorno en el que nos movemos y realmente las ciudades que vemos que son felices y que tienen buenos niveles de vida son en las que la persona del más alto estrato prefiere usar el servicio público de transporte y no tener un chofer y 2 carros por si acaso pico y placa y no me tengo que montar nunca en el servicio público. Eso es un problema. Nosotros queremos parques donde nuestros niños jueguen, estén seguros, sean parques iluminados. Queremos lugares de la vía pública donde el escolta y sí, la persona importante y su escolta respete las normas y no ocupe 3 veces el espacio público que puede usar, por ejemplo, una bicicleta. Nuestra obsesión con las bicicletas creo que no es gratuita, yo creo que realmente uno se siente muy feliz montando en bicicleta y es importante que uno se sienta seguro y tranquilo andando en bicicleta, haciendo deporte y teniendo, digamos, la tranquilidad que el que está al lado no lo quiere bajar uno de la bicicleta. Ahí hay un tema muy importante para nosotros y es un empeño de toda la alcaldía de generar estos espacios y también dotarlos de oportunidades culturales. El parque, por ejemplo, estamos con una iniciativa de la Secretaría de Cultura muy bonita que es Leer es mi cuento y entonces llevamos a hacer el bibliopicnic. Entonces uno hace un picnic y lee un libro porque la Secretaría de Cultura nos provee los libros y nos encontramos en un parque a leer. Bueno, esto para mencionar una de las iniciativas, pero creo que eso puede hacer de Bogotá una Bogotá mejor para todos y una Bogotá más feliz.
Oye, yo me voy a volver no a la pregunta de la felicidad, sino a la que nos hacía el compañero de las dinámicas que crean en los territorios. Miren, yo ahorita comenzaba por decirles que esto coge forma de región a región. Y el conflicto tiene esa misma característica. El conflicto se ha vivido de manera muy diferente en las diferentes regiones de Colombia. Hay zonas del país donde legitiman fuertemente a los grupos armados, de un lado y de otro. Hay zonas donde los ven como representantes sociales. Hay zonas donde no, hay zonas donde el conflicto se vivió de otra manera. Por ejemplo, nos decía, hay una compañera allí del Casanare, el conflicto en el Casanare fue muy cruel, pero fue entre grupos paramilitares nomás, por ejemplo. Allá los dos grupos más fuertes fueron las ACC y cuando entró Centauros. El caso de Arauca, o el caso del norte de Santander. El alcalde del Tibú nos decía hace 15 días, hace 20 días nomás, mire, yo estoy muy optimista, qué rico que así haga el proceso de paz, muy chévere, pero entiéndame una cosa, es que para el Tibú que se vaya a las FARC es una pequeña parte del problema, porque pues tenemos todo el tema, seguimos con el EPL, que ahora son pelusos, seguimos con el ELN muy fuerte, seguimos con la dinámica de las nuevas bandas criminales. Entonces lo que tenemos que hacer responde a otras dinámicas. Y como precisamente la historia es diferente y se construyen unos tejidos sociales diferentes, pues la manera de resolverlo es diferente. Ahora, ¿qué podría encontrar uno de común? Hombre, si uno quiere empezar a recuperar o a recuperar esa relación entre toda la institucionalidad y la comunidad, pues lo primero son las victorias tempranas, son resultados. Pues uno no va, digamos, la sociedad no va a empezar a confiar en la institucionalidad a punta de buenos discursos, es decir, cuando vea resultados, cuando vea que efectivamente llega lo que se promete, pues la confianza irá naciendo y seguramente nos tocará, como nos decía ahora el panelista, pasar un par de generaciones para que esa confianza se haya consolidado, pero hay que empezar. Pero hay que empezar porque si nos quedamos con el pesimismo no vamos a llegar. Y acá sí quisiera retomar en todo caso el tema que me parece muy importante de acercar ese concepto de institucionalidad y de Estado, porque finalmente cuando logremos consolidar esta paz, pues vamos a entender que es que el Estado y las instituciones somos nosotros, ¿sí? Como sociedad. Eso es un tema bien particular, porque miren, es un tema de cultura violencia, de cultura de la violencia en el fondo, es decir, nosotros estamos muy optimistas, ojalá se logre pues todo el acuerdo de paz y todo, pero el conflicto armado colombiano es apenas la quinta causa de muertes violentas en Colombia. O sea, no es la primera, no es la segunda, no es la tercera. Nosotros decimos, no, y firmamos y ya vamos a lograr la paz. Esa es la quinta causa. Nos matamos más porque somos intolerantes y porque gana Nacional a Libertadores y habían hinchas de Millonarios y entonces pues matémonos. Porque tuvimos unas diferencias este fin de semana, matémonos por la delincuencia común, nos matamos más en todo este tipo de cosas y tenemos que empezar a construir una sociedad donde se empiece a transformar la cultura de la violencia y en la medida en que todos vamos transformando esa cultura de la violencia, pues seguramente todo el aparato, el Estado, la institucionalidad se va transformando. Yo también soy optimista, yo también creo que sí están pasando cosas, yo creo que vamos por camino, pero lo que no nos puede pasar de ninguna manera son discusiones del corte. Algo así como escuchaba esta mañana una conversación, mire, yo sí voy a firmar porque sí a la paz, no como usted que es un hijo de tantas que no va a firmar sí a la paz. Y yo, pues no firmes entonces si tienes esa actitud, ¿sí? Porque más allá de la firma, más allá de todo es como cada quien desde su rol empieza a transformarse y entonces en ese sentido es cada quien desde su rol, acá una cantidad de funcionarios públicos, entonces desde ese rol cómo vamos a construir ese país que queremos, pero entonces el ciudadano también y el académico también. Y claro, desde la universidad fundamental y en la empresa privada también, y la empresa privada no es, mire, yo le financio un proyecto con 50 millones porque de manera filantrópica y haga lo que quiera con esa plata. No, es como su empresa se vuelve socialmente responsable realmente, porque hay una visión de construcción de paz. Lo decíamos también en estos días en otra discusión, desde el consumo mismo que tenemos y en la construcción del país. Entonces, jue madre, ¿cómo desarrollamos este país? Pero venga, pura economía extractiva y pues compramos todo internacional y entonces pues no nos importa si manufactura en Colombia o no o en qué condiciones. Y eso pues hay que reflexionarlo también. Desde cada rol, desde cada acción se construye paz.
Y ahí tenemos que empezar a transformar esas dinámicas. El conflicto, no hay una lógica general. En Arauca se vive de una manera, Casanare, otra muy fuerte, El Meta, otra muy fuerte. Es decir, así estén cerquitas, o sea, esos tres son oriente y cada departamento es una realidad diferente a la hora de reconstruir el tejido. Porque el tejido se ha roto en todos los niveles, entre pares, digamos en comunidad de Estado, no sé, entre los actores. Acá hay que empezar a transformar el país, nos vamos a demorar, pero hay que ir con optimismo, porque si no le metemos optimismo a esto, va a ser mucho más difícil. Yo infortunadamente me tenía que ir hace 20 minutos, estaba pidiendo la palabra para despedirme también y agradecerles que nos hayan invitado a este espacio, de verdad que muy enriquecedor y mil gracias nuevamente. Bien, creo que hemos tenido un muy fructífero y jugoso conversatorio. Creo que para cerrar este espacio, antes de pasarle la palabra a Marco, quiero decirles que me alegra mucho que no solo la tecnología sea el tema en la mesa y que finalmente hayamos terminado hablando de la felicidad y del ser humano, de asumir responsabilidades, de tomar la decisión de confiar, ya que, y eso la neurociencia es clarísima en eso, los pensamientos cambian las emociones cambian los comportamientos y los comportamientos cambian el estado del ser. Muy importante. Muchas gracias, Marco, muchas gracias a todos ustedes. Bueno.